¿Alguna vez te has sentido atrapado por una emoción que te domina antes de que puedas pensar? Como si tu reacción tomara el control antes de que tu corazón pudiera recordar quién eres en Dios. Si te ha pasado, no estás solo. Todos enfrentamos momentos donde la ira, la frustración o el orgullo quieren tomar el volante. Pero hoy, Dios quiere recordarte que hay una fuerza más grande que todo eso, el dominio propio. En este video descubrirás por qué dominar tu espíritu vale más que cualquier victoria visible, más que cualquier argumento ganado, más que cualquier impulso satisfecho. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede ayudarte a recuperar la paz que necesitas. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna enseñanza que edifica tu fe. Número 1. Domina la ira antes de que destruya tu paz. Una guía divina para sanar con paciencia y perdón. ¿Alguna vez te has sentido tan enojado que tu corazón late con fuerza, tu respiración se acelera y tus palabras casi salen sin filtro? Todos hemos estado allí. La ira es una emoción real, humana, legítima, pero el problema no es sentirla, sino qué hacemos con ella. La Biblia es clara y sabia cuando dice en Efesios 4, versículo 26 al 27, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Esta palabra nos sacude porque no nos manda a reprimir la ira, sino a manejarla. Es como si Dios nos dijera, está bien que te molestes, pero no dejes que esa molestia te consuma. El enojo no tratado puede convertirse en una brecha por donde se cuela la destrucción. Y por eso es tan importante aprender a dominarlo con el poder de la paciencia y el perdón. Y es que hay una diferencia inmensa entre sentir algo y dejar que eso nos controle. Sentir ira no es pecado. Actuar desde la ira de forma descontrolada sí lo puede ser. Muchas veces, cuando reaccionamos sin detenernos, lanzamos palabras como flechas, sin pensar en el daño que causan. ¿Te ha pasado que después de explotar sientes culpa? Porque en el fondo sabes que esa reacción no construyó nada. Por eso el texto bíblico nos dice, no pequéis. Y ese no tiene un peso inmenso. Es una invitación a pausar, a respirar, a no dejarnos arrastrar por lo que sentimos en el momento. La emoción no es el enemigo, lo es la falta de dominio propio. Ahí es donde entra Dios con su sabiduría, para enseñarnos a frenar antes de herir. Además, la palabra nos llama a no dejar que la ira se alargue en el tiempo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Pablo, y eso tiene un sentido muy profundo. ¿Cuántas veces hemos dormido con el corazón envenenado por algo que no resolvimos? Guardar enojo es como dejar una herida abierta, se infecta, supura y nos afecta el alma. Esta frase bíblica nos urge a buscar paz antes del descanso, a cerrar el día sin cuentas pendientes con los demás o con nosotros mismos. Porque la ira que no se resuelve se acumula y lo acumulado se vuelve resentimiento. Pero el riesgo no es solo emocional, también es espiritual. La advertencia de no dar lugar al diablo es más seria de lo que imaginamos. Cuando dejamos que el enojo habite sin freno, abrimos puertas que no deberíamos. El enemigo se aprovecha de corazones agitados para sembrar separación, orgullo y deseos de venganza. La ira sin control es un acceso directo al caos. Por eso, cuidar el alma también implica no dejar que las emociones gobiernen. No se trata de reprimir, sino de procesar con sabiduría lo que sentimos. Y para eso necesitamos herramientas prácticas. ¿Qué haces cuando sientes que estás a punto de explotar? Tal vez respirar profundamente, salir a caminar, escribir lo que sientes o simplemente guardar silencio hasta que la marea baje. No es debilidad, es madurez emocional. Y si a eso le sumas la oración, entonces el alma se alinea. Hablar con Dios cuando estás molesto cambia el enfoque. Puedes decirle sin miedo,
Señor, no sé cómo manejar esto, ayúdame. Y Él lo hará, porque la oración no solo calma, transforma, nos recuerda quién está en control, incluso cuando nuestras emociones quieren tomar el mando. Por último, hay un arma poderosa contra la ira, el perdón. Y sí, perdonar cuesta, sobre todo cuando nos han herido profundo. Pero perdonar no es decir no pasó nada, es decir no dejaré que esto me defina. El perdón libera, no al otro, a ti. Te desconecta de esa cadena que te arrastra a seguir enfadado. Es un acto de valentía, no de debilidad. Y en ese acto encuentras sanidad. Porque cuando perdonas, tu corazón se desintoxica del rencor. Y en ese espacio limpio, Dios puede obrar con más fuerza. Así que, si hoy estás lidiando con enojo, recuerda esto: la ira es humana, pero su control es divino. Dios no quiere que reprimas lo que sientes, pero sí que lo entregues. Antes de que destruya tu paz, domínala con la paciencia, la oración y el perdón. Porque cuando tú sueltas, Dios actúa. Y cuando Él actúa, siempre lo hace para sanar, restaurar y traer vida. Número 2. La calma del sabio vence al enojo del necio. Aprende a gobernarte con discernimiento. Hay momentos en los que sientes que algo dentro de ti va a estallar. Alguien te dice algo hiriente, algo no sale como esperabas. Y la ira empieza a subir como una ola que amenaza con arrollarlo todo. Pero, ¿y si te digo que ese momento es una prueba espiritual? Que justo ahí, en ese instante en que todo te empuja a reaccionar, tienes una oportunidad para actuar con sabiduría y no con necedad. En Proverbios 14, versículo 29, la Biblia nos enseña algo poderoso. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Este versículo nos golpea directo al corazón, porque nos recuerda que la verdadera inteligencia no se muestra cuando todo va bien, sino cuando podrías explotar, y eliges no hacerlo. Y es que muchas veces confundimos paciencia con pasividad, cuando en realidad la paciencia es una de las mayores demostraciones de fuerza interior. ¿Sabes lo que requiere detenerse antes de responder con rabia? Requiere carácter, requiere dominio propio. La Biblia dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, y eso no se refiere solo a un conocimiento teórico, sino a un discernimiento que nace del espíritu. Detenerte unos segundos antes de dejar salir palabras destructivas es un acto de sabiduría espiritual. Y ese dominio propio, ese freno consciente, muestra que no estás gobernado por tus emociones, sino que estás aprendiendo a gobernarlas. Por el contrario, cuando dejamos que la impaciencia hable por nosotros, lo que sale de nuestra boca rara vez refleja madurez. Y es fuerte lo que dice la Escritura: el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué significa esto? Que al actuar impulsivamente, no solo nos rebajamos, sino que exaltamos el error, celebramos lo insensato. Es como si nuestras reacciones fueran una vitrina de lo que aún no hemos entregado a Dios. No importa cuánta razón tengas, si tu respuesta está cargada de enojo, entonces estás perdiendo la batalla interna. La ira desenfrenada no te da autoridad, te la quita, porque la fuerza que no se controla se convierte en debilidad. Y tal vez digas: es que no puedo evitarlo, reacciono así sin pensarlo. Pero justamente por eso es vital aprender a pausar. Un solo segundo de silencio puede evitar una herida que dure años. Una sola respiración profunda puede darte el espacio para escuchar a Dios en vez de explotar. La paciencia es más que resistir, es ver el cuadro completo. Es preguntarte: ¿vale la pena destruir esta relación por tener la última palabra? ¿Qué estoy alimentando al reaccionar así? ¿A Cristo o a mi ego? Cuando decides detenerte, no solo estás evitando el pecado, estás creciendo, porque la paciencia es discernimiento en acción. Es decirle a tu carne: no me vas a controlar hoy.
Es mostrar que has entendido que las palabras no se las lleva el viento, que los gestos tienen peso, que cada reacción tuya puede edificar o derribar. La persona que practica la paciencia desarrolla una sensibilidad espiritual que le permite ver más allá del momento y actuar desde la paz que viene de Dios. Ahora entendamos algo clave. La paciencia no nace sola. No es algo que simplemente tienes o no tienes. La paciencia es fruto, y como todo fruto del Espíritu, se cultiva. No se impone, se pide. Por eso es tan importante orar por ella, decirle a Dios con honestidad: Señor, tú sabes que me cuesta, pero necesito que formes en mí esta virtud. Enséñame a reaccionar como tú lo harías. Porque Jesús fue paciente con nosotros cuando más lo necesitábamos. Y si queremos parecernos a Él, tenemos que aprender a responder con calma cuando todo dentro de nosotros quiere gritar. Así que la próxima vez que sientas que la ira te gana terreno, recuerda esto: no eres esclavo de lo que sientes. Tienes en tus manos la llave del entendimiento, la paciencia. No es debilidad, es poder bajo control. Y cuando eliges la calma en medio del conflicto, no solo te proteges tú, estás reflejando a Cristo, porque el sabio no es el que siempre tiene la razón, sino el que elige la paz. Número 3. Deshazte de la ira, el primer paso para sanar tu vida interior. Hay emociones que no solo duelen, también contaminan. La ira, el rencor, la malicia. Todas esas cosas que a veces guardamos pensando que estamos protegiéndonos, en realidad nos están enfermando por dentro. La Biblia no las toma a la ligera. En Colosenses 3, versículo 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Este versículo no es un consejo opcional. Es un llamado directo, fuerte, a despojarnos de todo lo que no se parece a Cristo. Porque no se puede avanzar espiritualmente si estamos cargando odio en el alma. Y es que la ira no gestionada no es solo una emoción pasajera, es una carga espiritual pesada. Se instala en lo profundo del corazón y empieza a filtrar todo lo que pensamos, decimos y hacemos. No es solo estar de mal humor. Es vivir desde una herida que no ha sanado y que se manifiesta como enojo constante, como impaciencia, como dureza con los demás. Por eso Pablo dice: dejad, como si nos dijera: suelta eso que estás cargando, porque no fue hecho para ti. Dios no diseñó tu corazón para almacenar rencores, lo diseñó para amar, para perdonar, para reflejar su luz. Y lo más preocupante es que cuando no soltamos la ira, se manifiesta en nuestras palabras. La malicia, la blasfemia, los insultos, no son errores de vocabulario, son señales de un corazón envenenado. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si nuestro lenguaje es agresivo, hiriente o deshonesto, es porque algo dentro de nosotros necesita ser sanado. Las palabras no solo lastiman a otros, revelan lo que aún no hemos entregado a Dios. Y lo triste es que en ese ambiente contaminado, el Espíritu Santo se entristece, porque donde hay odio, no hay lugar para su paz. Ahora, ojo con esto: dejar la ira no es algo que sucede por arte de magia, es una decisión. Cada día, cada vez que te sientes herido o frustrado, tienes dos opciones: cargar esa emoción y dejar que crezca o soltarla delante de Dios. Por eso Pablo usa esa palabra tan específica: dejad. Es como si nos dijera: tú tienes que hacerlo. Dios no va a arrancártelo por la fuerza, pero si tú decides soltarlo, Él te va a ayudar a mantenerte libre. La transformación espiritual no es automática, es intencional. Se trata de limpiar tu interior como un acto de obediencia y amor. Y claro, muchos quieren perdonar, pero no lo logran porque siguen guardando la ira. Y esa es una verdad dura. El perdón y el rencor no pueden vivir en el mismo corazón. Si quieres vivir en paz, tienes que arrancar la raíz del enojo.
No puedes construir algo nuevo sobre un terreno lleno de espinas. Dios no puede sanar lo que tú no estás dispuesto a soltar. Así que si llevas tiempo pidiendo paz, pero no la sientes, tal vez es hora de revisar si la ira aún tiene lugar en tu corazón. ¿Y cómo se logra ese cambio? No lo vas a hacer solo. Necesitamos al Espíritu Santo, porque por más fuerza de voluntad que tengas, hay heridas que solo Él puede sanar. Hay emociones que solo Él puede redirigir. Pero aquí está lo más hermoso: el Espíritu no te obliga, te transforma cuando tú decides rendirte. Él trabaja desde adentro, en silencio, quitando poco a poco lo que te destruye y reemplazándolo con fruto, paciencia, amor, mansedumbre, dominio propio. No es represión, es renovación. Así que hoy quiero decirte esto con todo el corazón. Si estás cansado de vivir reaccionando desde la ira, si ya no quieres que tu pasado siga dictando tu presente, entonces es tiempo de vaciar el alma, de dejar todo lo que no te edifica, todo lo que no te da paz. Dios no quiere solo cambiar tu comportamiento, quiere sanar tu corazón. Y para eso, lo primero que debes hacer es soltar lo que te está atando por dentro. Porque cuando te deshaces de la ira, lo que viene después es libertad, es paz, es una vida interior restaurada en Dios. Número 4. De la ira al amor. ¿Cómo cambiar tu espíritu por medio de la compasión y el perdón? Hay emociones que no solo nos afectan por dentro, sino que también distorsionan la forma en que vemos y tratamos a los demás. La ira, la amargura, la gritería, la maledicencia, todo eso que a veces dejamos crecer sin darnos cuenta, va creando una barrera entre nosotros y la paz que Dios quiere darnos. Pero hay una salida. En Efesios 4, versículo 31 al 32, está la instrucción directa: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo no habla solo de control emocional, habla de un cambio profundo, de dejar atrás lo que nos impide amar y caminar como Cristo. Quitar la ira no es simplemente aprender a contar hasta 10 o respirar hondo cuando algo nos molesta. No es maquillaje emocional, es despojarse, como quien se quita una prenda vieja que ya no encaja con la nueva vida en Cristo. No se trata de contener la furia para no estallar, sino de arrancarla desde la raíz. La Biblia no dice tolera la ira con cuidado, dice quítenla. Es una orden y también una promesa implícita. Si Dios nos pide dejarla, es porque Él puede ayudarnos a vivir sin ella. Y una de las formas más poderosas de combatir la ira es cultivando la compasión. Muchas veces confundimos la benignidad con debilidad, pero en realidad, ser compasivo es un acto de fuerza espiritual. Es mirar al otro no desde la herida, sino desde la gracia. Es decidir no reaccionar con dureza, sino con el mismo trato que Dios ha tenido con nosotros. La compasión desarma al enemigo, sana relaciones y transforma ambientes. Cuando elegimos ser amables en lugar de responder con rabia, abrimos espacio para el milagro del perdón y la reconciliación. El perdón, por su parte, no es una sugerencia para el creyente, es un reflejo directo de lo que hemos recibido. ¿Cómo podríamos retener el perdón a alguien si Dios ya nos perdonó a nosotros? Y no se trata de minimizar lo que nos han hecho. Perdonar no es decir no pasó nada, es decir yo no voy a cargar más con esto. Es una decisión espiritual, un acto que refleja la cruz. Cuando eliges perdonar, incluso cuando te duele, estás caminando en los pasos de Cristo, que nos perdonó sin que lo mereciéramos. Ahora bien, cuando renuncias a la ira y permites que el amor, la compasión y el perdón ocupen su lugar, algo nuevo nace en ti. Es como si tu alma comenzara a respirar de nuevo. Dejas de vivir atrapado en el pasado y comienzas a experimentar una resurrección interior. Lo que antes te amargaba ya no tiene poder.
Lo que antes te hacía reaccionar, ahora es una oportunidad para mostrar la gracia de Dios. Esta no es solo una transformación emocional, es un milagro espiritual. Y cuando esto se convierte en un estilo de vida, no solo cambia tu mundo interior, también cambia tu entorno. Porque vivir sin ira es un testimonio poderoso. Es una señal clara de que Cristo está viviendo en ti. Las personas notan cuando alguien reacciona con paz en lugar de con rabia. Notan cuando hay paciencia en lugar de juicio. Y eso impacta, eso inspira, eso refleja el corazón mismo de Dios. Así que si hoy sientes que la ira te ha controlado, que la amargura ha echado raíces en tu alma, quiero que sepas que no estás condenado a vivir así. Puedes cambiar, puedes empezar hoy mismo. Despojarte de la ira es el primer paso para vestirte de amor. Y cuando lo haces, te pareces cada vez más a Jesús. Porque en lugar de responder con gritos, eliges el perdón. En lugar de guardar rencor, siembras misericordia. Y eso transforma vidas, comenzando por la tuya. Número 5. Dios hará justicia por ti. Libérate del peso de la venganza. A todos nos ha pasado. Te hacen daño, te traicionan, te humillan, y lo primero que te nace en el corazón es la idea de devolver el golpe, de hacer que el otro también sienta lo que tú sentiste. Parece justo, ¿no? Pero déjame decirte algo con el corazón en la mano. Esa justicia humana, apresurada, cargada de enojo, casi siempre termina en más dolor. La Biblia lo deja clarísimo en Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es fuerte, directo y profundamente liberador. Porque Dios no solo te pide que sueltes la venganza, te promete que Él se encargará. Es normal que quieras justicia, es normal que tu alma pida una reparación cuando has sido herido, pero el problema aparece cuando ese deseo de justicia se convierte en sed de venganza, cuando no solo quieres que el otro aprenda, sino que sufra. Ahí es cuando cruzamos una línea peligrosa, porque el enojo se convierte en juez y el corazón se llena de resentimiento. Y ya sabes, cuando actuamos desde el dolor y no desde la fe, terminamos tomando decisiones que luego nos pesan. No es que Dios ignore lo que te hicieron, no es que Él no vea, es que Él quiere que confíes en que su justicia es más alta, más justa y más completa que la tuya. Nosotros vemos con los ojos del dolor, con las lágrimas empañando el alma, pero Dios ve desde la eternidad. Él no solo sabe lo que pasó, sabe por qué pasó. Sabe lo que hay en el corazón del otro y también lo que hay en el tuyo. Por eso dejarle a Él la venganza no es rendirse, es rendir el control. Es un acto de fe valiente, es decirle a Dios, yo no entiendo, pero confío en ti. Tú ves más allá, tú sabes mejor. Además, la venganza no sana, solo perpetúa el dolor. Cuando respondemos con la misma moneda, lo único que logramos es seguir atados al mismo ciclo de odio. Y lo peor es que al hacerlo, nos parecemos a lo que nos hirió. La rabia del otro se convierte en la nuestra. El veneno del otro empieza a circular por nuestras venas. Y al final, no somos diferentes. Solo estamos más rotos. El mal no se vence devolviéndolo. Se vence con el bien. Se vence con fe. Se vence con Dios. Soltar la venganza no significa que el otro se salga con la suya, significa que tú eliges descansar. Porque cuando dices, Dios, tú te encargas, estás liberando una carga enorme, estás dejando espacio para la sanidad. Ya no estás esperando el momento exacto para ver al otro caer, estás ocupado en sanar, en avanzar, en vivir. Y eso es libertad, eso es fe verdadera, porque la justicia divina no falla, nunca llega tarde, nunca se equivoca. Y cuando llega, lo hace con verdad, con propósito, con redención. Quizás no veas hoy esa justicia. Quizás el que te hirió sigue como si nada. Pero eso no significa que Dios ha olvidado. Él escucha cada oración.
Él ve cada lágrima, Él conoce la historia completa y cuando Él decide actuar, lo hace de una forma que no solo trae justicia, también transforma corazones. Porque Dios no castiga por castigar, Él busca redimir, restaurar, poner las cosas en su lugar. Así que si hoy estás cargando con ese deseo de venganza, quiero invitarte a soltarlo. No porque no duela, no porque no haya sido injusto, sino porque hay alguien mucho más justo que tú. Y Él ya prometió encargarse. Y créeme, cuando Dios promete, Dios cumple. Tú no necesitas destruir a nadie para sanar. Necesitas entregárselo todo a aquel que nunca se equivoca. Y cuando lo haces, te das cuenta de algo hermoso. No hay justicia más dulce que la paz que Dios pone en un corazón que ya no necesita pelear, solo confiar. Número 6. Elige pasar por alto la ofensa. Allí comienza tu libertad interior. Hay momentos en los que alguien te hiere con palabras, actitudes o acciones que parecen injustificables. Te arde por dentro. Y lo primero que te pide el corazón es que respondas, que digas algo, que no te quedes callado. Pero ahí es donde entra la sabiduría que solo viene de lo alto, porque no todo merece respuesta y no toda provocación merece reacción. En Proverbios 19, versículo 11, leemos: La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Esta no es una invitación a la cobardía, sino a la libertad. Porque solo una mente renovada por Dios es capaz de mirar una ofensa de frente y soltarla. Y es que la verdadera cordura espiritual no reprime lo que sentimos, pero sí lo filtra. Nos permite entender que el enojo, por más justificado que parezca, si se desborda, nos destruye más a nosotros que a los demás. Una persona sabia no es aquella que nunca se enoja, sino la que sabe cuándo no vale la pena dejar que el enojo hable por ella. A veces, quedarse en silencio es mucho más valiente que responder con furia, porque el dominio propio no es debilidad, es fuerza bajo control, y esa fuerza no viene de nosotros, viene de Dios. El mundo, por su lado, te va a decir que el que no se defiende, pierde, que si alguien te pisa, tienes que pisar más fuerte, que si no devuelves el golpe, quedas como débil. Pero, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice lo contrario. Dice que el verdadero honor está en pasar por alto la ofensa, que el que perdona no es menos, es más. Porque el que perdona muestra que su identidad no está definida por lo que los demás hacen, sino por lo que Dios ya hizo en él. Y eso es verdadera dignidad. Cuando eliges no responder con ira, estás ganando más de lo que parece. Estás ganando paz interior, estás ganando madurez, estás ganando libertad, porque fíjate bien, muchas veces quien nos ofende busca precisamente eso, una reacción. Pero cuando decides guardar silencio, no estás perdiendo, estás rompiendo el ciclo. Estás diciendo: no voy a ser arrastrado por esta emoción, no voy a ser esclavo de este dolor. Y eso no solo trae descanso, sino también respeto. El respeto de Dios, que ve en secreto y honra en público a los que eligen su camino. Perdonar entonces no es solo soltar al otro, es soltarte tú. Es romper la cadena emocional que te ata a ese momento, a esa herida. Porque mientras sigas recordando la ofensa con rencor, sigues conectado al dolor. Pero en el momento en que eliges perdonar, aunque el otro no lo merezca, aunque no lo reconozca, estás dando un paso gigante hacia tu propia sanidad. Estás diciendo: ya no quiero que esto me controle, ya no quiero cargar más con esta espina. Y eso es romper con una herencia de dolor que muchas veces se arrastra por generaciones. ¿Y sabes qué más? Pasar por alto una ofensa no es hacer de cuenta que no pasó nada. Es decidir que aunque pasó, no te va a dominar. Es reflejar el corazón de un Dios que a ti te ha perdonado tantas veces.
Porque si somos honestos, ¿cuántas veces Dios te ha pasado por alto cosas que merecías? ¿Cuántas veces te ha mostrado gracia cuando merecías juicio? Y si Él lo ha hecho contigo, ¿por qué no hacerlo con otros? Así que hoy, si hay una ofensa que te tiene atrapado, si hay una palabra que no puedes olvidar, si hay un gesto que todavía te duele, haz esto, respira, ora y elige. Elige pasar por alto, no por debilidad, sino por cordura, no por cobardía, sino por libertad, porque ahí, justo ahí, empieza tu sanidad, porque perdonar no te hace menos, te hace más parecido a Dios. Y eso, al final, es el mayor honor que podemos tener. Número 7. Habla menos, escucha más. Así vences la ira con sabiduría espiritual. Hay momentos en los que sentimos que todo nos empuja a responder, a decir lo que pensamos sin filtro, a explotar porque ya es demasiado. Y sí, es verdad que hay situaciones que nos sacan de control. Pero ahí es justo donde Dios quiere enseñarnos algo mucho más profundo. En Santiago 1, versículo 19 al 20, encontramos una joya de sabiduría. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este versículo no es solo un buen consejo, es una estrategia de vida espiritual. Nos muestra que escuchar, callar y respirar antes de reaccionar no es debilidad, es sabiduría en acción. Y es que el silencio no es ausencia de fuerza, es escudo. Cuando alguien se toma el tiempo para escuchar primero, está ganando paz. Está tomando aire antes de lanzarse a la batalla. Las palabras dichas sin pensar, en el calor de la emoción, pueden ser como cuchillos. Pueden dejar marcas que ni el tiempo ni las disculpas logran borrar. Por eso, Dios nos invita a ser lentos para hablar, a pausar, a filtrar lo que queremos decir a través del corazón del Espíritu. Porque no se trata solo de tener razón, se trata de no dañar. Muchas veces, hablar sin pensar es como echarle gasolina a una llama que ya está encendida. Cada palabra impulsiva aviva más el fuego. Cada frase dura que lanzamos solo agranda el abismo entre las personas. Por eso, ser lento para hablar es una disciplina. No nace sola, se cultiva. Y para cultivarla se necesita humildad, sabiduría y amor. Porque no se trata de quedarnos callados por miedo, sino de saber cuándo hablar, cómo decirlo y si realmente es necesario hacerlo. A veces, callar es el acto más amoroso que podemos ofrecer. Y aquí viene una verdad que no podemos ignorar. La ira humana nunca produce la justicia divina. Lo dice claramente el texto bíblico. La rabia, por muy justificada que parezca, no construye la voluntad de Dios. El enojo puede darnos la ilusión de control por un momento, pero a largo plazo genera injusticia, confusión y heridas. Dios no actúa desde el enojo humano. Él actúa desde la verdad, desde la compasión, desde el equilibrio perfecto de justicia y misericordia. Y si queremos parecernos a Él, tenemos que aprender a no dejarnos llevar por el enojo. Cuando alguien es lento para airarse, demuestra que está creciendo espiritualmente, porque dominar el propio espíritu es más valioso que ganar una discusión. Sí, podrías levantar la voz, podrías contestar fuerte, podrías hacer que el otro se calle, pero ¿de qué sirve ganar si después te sientes culpable? ¿De qué sirve imponerse si pierdes la paz? El dominio propio es una señal clara de madurez cristiana. No todos lo tienen, pero todos podemos pedirlo. Y cuando lo pedimos con sinceridad, el Espíritu Santo nos enseña a responder desde su perspectiva. Finalmente, necesitamos practicar lo que podríamos llamar obediencia emocional. Y sí, suena raro, pero tiene todo el sentido del mundo. No todo lo que sentimos debe salir. No toda emoción debe ser expresada en el momento. La obediencia no es solo no hacer lo malo, también es saber esperar para hacer lo correcto. Dios no quiere que ignores tus emociones, pero sí que aprendas a rendírselas.
Que antes de hablar le digas, Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Cómo lo dirías tú? Porque cuando Él toma el control, nuestras palabras sanan en vez de herir. Así que si te cuesta controlar lo que dices cuando te enojas, no estás solo. Todos fallamos. Pero también todos podemos aprender. Podemos practicar el silencio, escuchar con más atención y responder con menos rabia. Porque cada vez que elegimos hablar menos y escuchar más, le damos espacio a Dios para actuar primero. Y cuando Él actúa, todo se acomoda, incluso lo que parecía imposible. Esa es la sabiduría que vence la ira, y tú puedes vivirla hoy mismo. Número 8. El Espíritu Santo cambia tu carácter. Aprende a responder con amor en lugar de ira. Hay muchas personas que se esfuerzan por cambiar sus actitudes, por dejar de explotar, por controlar su carácter, pero siguen fallando una y otra vez. Y quizás tú también te has sentido así, como si algo dentro de ti reaccionara más rápido que tu voluntad. Pero déjame decirte algo clave. El verdadero cambio no comienza con el esfuerzo humano, sino con la rendición. En Gálatas 5, versículo 22 al 23, leemos: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este pasaje no nos dice, finge estos frutos, ni tampoco esfuérzate por tenerlos. Nos dice que es fruto, y todo fruto nace de una raíz viva. La raíz es el Espíritu de Dios en ti. Cuando permites que el Espíritu Santo tome el control de tu interior, no estás simplemente aprendiendo a controlar tu ira, estás siendo transformado desde la raíz. El amor reemplaza el orgullo, la paciencia reemplaza la prisa, la mansedumbre sustituye al deseo de imponer tu opinión, y la templanza se convierte en ese freno interior que no permite que tus emociones gobiernen. No es una fórmula mágica, pero sí es un proceso real. Es Dios moldeándote desde adentro, cambiando no solo tu comportamiento, sino tu esencia. Fíjate que no dice los frutos en plural, sino el fruto en singular. Eso significa que no puedes tener uno sin el otro. No puedes querer paz sin paciencia, ni mansedumbre sin amor. Todo viene junto, como un paquete completo. Y lo más maravilloso es que ese fruto es justamente lo que vence a la ira. Cuando alguien te provoca, lo que el Espíritu pone en tu interior no es un deseo de reaccionar, sino un impulso de comprender, de respirar, de responder con sabiduría en vez de gritar con rabia. Muchas veces pensamos que la paz depende de lo que pasa afuera. Pero la paz es un fruto, no es casualidad. No es una emoción que viene y va, es una obra interna del Espíritu. Y cuando estás conectado con Él, puede haber caos a tu alrededor y aún así sentirte estable, porque la tormenta puede rugir, pero tu raíz está profunda, estás sostenido por algo mayor que tus circunstancias. La paz que Dios da no es evasión, es presencia, es saber que Él está contigo, incluso cuando todo parece estar en contra. Y ese fruto también es defensa. Sí, porque frente a cada provocación, el Espíritu te da una respuesta mejor. Frente a la crítica, te da mansedumbre. Frente a la injusticia, te da dominio propio. Frente al rechazo, te da amor. No como algo que tienes que fingir, sino como una reacción natural de alguien que ya no vive desde su carne, sino desde el Espíritu. El enojo ya no tiene el mismo espacio en tu corazón, porque está siendo reemplazado por algo más fuerte, más eterno, más divino. Ahora bien, este fruto no crece solo, requiere cuidado, disciplina, constancia. Como una planta, hay que regarla, exponerla a la luz, protegerla del frío. ¿Cómo se cultiva esto en la vida real? A través de la oración diaria, buscando la voz de Dios antes de reaccionar, a través de la meditación en la palabra, permitiendo que la verdad de Cristo te moldee más que las opiniones del mundo.
a través de la obediencia, incluso cuando tus emociones te dicen lo contrario. No se trata de una lista de reglas, sino de una relación viva con el Espíritu Santo. Y ahí está lo hermoso de todo esto. Dios no solo quiere que controles tu carácter, Él quiere darte uno nuevo. Él no está buscando que aprendas a disimular tus reacciones, sino que seas tan lleno de su presencia que ya no reacciones igual, que en vez de responder con ira, respondas con amor, que donde antes había gritos, ahora haya paz, que donde antes perdías el control, ahora seas testigo de su dominio en ti. Porque cuando el fruto del Espíritu crece en tu vida, ya no eres el mismo, eres una nueva creación, y eso transforma todo. Número 9. No permitas que la ira te condene. Jesús mide tu corazón y tus palabras. Hay algo que Jesús enseñó y que si lo tomamos en serio puede cambiar completamente la manera en la que reaccionamos cuando estamos heridos. En Mateo 5, versículo 22, Él dice: «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio». Y fíjate, no está hablando solo de gritar o de golpear, está hablando del enojo que guardamos por dentro, de ese que se queda en el corazón, que tal vez nadie ve, pero que Dios sí nota. Jesús no está midiendo solo las acciones, Él está mirando el corazón. Y ahí es donde comienza todo, porque tú puedes no levantar la voz, puedes no insultar a nadie, pero si estás lleno de rabia por dentro, si cada vez que piensas en esa persona te hierve la sangre, eso también tiene un peso espiritual. Jesús vino a sanar el alma, no solo a cambiar comportamientos externos. Y cuando dejamos que la ira viva adentro sin tratarla, sin confrontarla con la verdad de Dios, comenzamos a cargar un peso que no fuimos diseñados para sostener. La ira no tratada se convierte en juicio, no porque Dios sea severo, sino porque nosotros mismos nos vamos alejando de la gracia. Y ojo, las palabras que decimos cuando estamos enojados no se las lleva el viento. Jesús fue muy claro cuando dijo que quien le dice necio a su hermano se expone a juicio. ¿Por qué tan fuerte? Porque nuestras palabras nacen del corazón. Lo que decimos revela lo que pensamos de verdad. Cuando insultamos, cuando etiquetamos, cuando hablamos con desprecio, lo que estamos haciendo es dejar salir el veneno que llevamos dentro, y ese veneno no solo afecta al otro, también nos contamina a nosotros, porque el alma no fue creada para odiar, el alma fue creada para amar, y cada vez que elegimos ofender en lugar de sanar, estamos dañándonos desde adentro. Por eso es tan importante examinar lo que sentimos, no solo lo que hacemos, porque podemos tener una imagen exterior de personas pacíficas, espirituales, respetuosas, pero Dios ve más allá. Él ve lo que hay cuando nadie nos está mirando. Ve si seguimos recordando una ofensa que nunca perdonamos. Ve si estamos actuando bien por fuera, pero con resentimiento por dentro. Y el cristiano maduro no se queda con lo superficial. Busca la raíz, busca lo que hay en lo profundo, porque es ahí donde comienza la verdadera sanidad. Y cuando reconocemos que la ira está creciendo dentro de nosotros, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Hay que actuar, y no con más enojo, hay que actuar con perdón, porque si no arrancas la ira de raíz, se convierte en odio. Y el odio, aunque no lo digas, aunque no lo muestres, comienza a matar cosas por dentro. Mata tu gozo, tu conexión con Dios, tu capacidad de amar. Por eso Jesús no dice simplemente no actúes mal, dice no te enojes, no guardes esa oscuridad, perdona antes de que se infecte, libérate antes de que te encadenes. Y aquí hay algo que no puedes hacer solo. La limpieza emocional profunda no la logramos con voluntad humana. Hay que pedirle a Dios que limpie lo que nosotros ya no sabemos manejar. Decirle con sinceridad: Señor, estoy enojado, estoy herido, pero no quiero seguir así. Toma este sentimiento y purifica mi corazón. Porque Dios
no solo cambia lo que haces, cambia lo que sientes. Él transforma desde adentro hacia afuera. Él te da paz donde había rabia, compasión donde había desprecio, amor donde había juicio. Así que no dejes que la ira te condene. No permitas que lo que alguien te hizo te mantenga atado al pasado. Jesús te está invitando a soltarlo. No porque el otro lo merezca, sino porque tú necesitas vivir en libertad. Examina tu corazón, mira tus palabras y entrégale todo a aquel que no solo ve la herida, también puede sanarla. Porque cuando tú eliges perdonar, cuando decides dejar que el Espíritu limpie tu interior, tu vida comienza a brillar otra vez. Y eso es verdadera justicia, la que viene del corazón de Dios. Número 10. Una respuesta amable. Cambia todo. Aprende a calmar la tormenta con tu voz. A veces no hace falta levantar la voz para cambiarlo todo. Basta con una palabra amable, dicha en el momento correcto, para transformar una situación tensa en un espacio de paz. La Biblia nos lo dice con claridad en Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es increíble el poder que tienen nuestras palabras, ¿verdad? No necesitas tener toda la razón, ni ganar la discusión. Lo que necesitas es sabiduría para responder desde la calma, y no desde el orgullo. Porque en esa elección se define si avivas el fuego o lo apagas. Muchas veces creemos que hablar suave es sinónimo de debilidad, pero eso no es cierto. Hablar con amabilidad en medio de la tensión es un acto de poder espiritual. Porque cuando alguien te ataca con ira y tú eliges no devolver el golpe con tus palabras, estás ejerciendo dominio propio. Estás eligiendo construir en lugar de destruir. Y eso, amigo, amiga, no lo hace cualquiera. Se necesita carácter, humildad y madurez para detener una tormenta con una respuesta blanda. Fíjate que la segunda parte del versículo lo deja claro. La palabra áspera hace subir el furor. ¿Sabes cuántas discusiones terminan mal simplemente porque nadie quiso bajar el tono? A veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. Una palabra mal dicha puede deshacer años de amor, confianza o amistad. Por eso Dios nos llama a cuidar lo que sale de nuestra boca. Porque una vez que la palabra fue lanzada, ya no se puede recoger. Y por muy justificados que nos sintamos cuando respondemos con agresión, lo único que hacemos es echar leña al fuego. Nadie gana ahí, solo queda el humo y el dolor. Ahora, eso no significa que tengas que permitir que pasen por encima de ti. Ser amable no es ser débil, es usar el arma más poderosa que el Espíritu Santo pone en tus manos, la sabiduría. Porque una voz suave, firme y llena de gracia tiene más autoridad que cualquier grito. El agua apaga el fuego, y tu respuesta suave puede calmar no solo el enojo del otro, sino también el tuyo. ¿Lo habías pensado así? A veces no respondemos bien porque no estamos bien por dentro. Y por eso es tan importante cultivar un corazón en paz, porque del corazón habla la boca. Responder con ternura no es automático, se aprende, se entrena. No nacemos sabiendo cómo calmar una discusión, pero podemos crecer en eso cada día. ¿Cómo? Orando antes de hablar, pensando antes de reaccionar, escuchando más de lo que decimos y cuando sintamos que la ira quiere salir, recordando esta verdad: mi palabra puede sembrar vida o puede sembrar división. ¿Qué voy a elegir? Dios no te llama a tener siempre la última palabra, sino la palabra correcta. Y esa palabra muchas veces es la que calla, la que suaviza, la que trae luz en vez de más oscuridad. Tal vez esa persona está esperando que tú reacciones igual que siempre. Pero cuando tú eliges hablar con calma, rompes el patrón, cambias el ambiente y, lo más importante, das testimonio del carácter de Cristo en ti. Cada conversación difícil es una oportunidad para construir o derribar, para mostrar amor o demostrar orgullo, y tú tienes el poder de elegir.
Tus palabras pueden ser puentes o pueden ser muros. Hoy Dios te recuerda que la ternura en tu voz no es poca cosa. Es una herramienta divina. Úsala con intención. Responde con amor. Porque una sola frase puede apagar la ira y encender la paz. Y eso, créeme, es más poderoso que ganar cualquier discusión. Número 11. Deja la ira y salva tu paz. No te enganches con el mal. Hay batallas que no se ganan peleando más fuerte, sino soltando primero. Y una de esas batallas es contra la ira. A veces creemos que si no decimos algo, si no respondemos, si no dejamos claro lo que sentimos, estamos perdiendo. Pero la verdad es otra. En Salmo 37, versículo 8 dice, «Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo». Y ahí lo tienes, directo. No dice que controles la ira ni que la escondas, dice que la dejes, porque si no la sueltas, ella te agarra, y cuando te agarra, te lleva por caminos que ni siquiera habías planeado recorrer. ¿Sabes por qué la Biblia nos advierte con tanta fuerza sobre esto? Porque la ira no tratada se convierte en un portal, en una puerta abierta al mal. Comienza con una simple indignación, una molestia aparentemente justificada, y termina en una reacción que daña, que rompe, que destruye. Lo que parecía defensa personal se transforma en un grito, en una herida, en una palabra lanzada como daga. La ira, cuando se sostiene demasiado, comienza a nublar el juicio. Empiezas a hablar desde la herida, no desde la verdad. Empiezas a actuar no para construir, sino para desquitarte. Y ahí ya no es Dios quien está guiando tu reacción, es tu dolor. Por eso dejar la ira no es un impulso, es una decisión. Es decir, yo no voy a permitir que esto me controle. Es rendir esa emoción ante Dios y decirle, Señor, no sé cómo soltar esto, pero te lo entrego. Y aunque parezca difícil, sí es posible. Porque Dios nunca nos pide algo sin darnos también la fuerza para hacerlo. Cuando el salmista dice, deja la ira, no está sugiriendo algo superficial, está hablando de una entrega profunda, de reconocer que ese enojo que llevamos por dentro no nos está haciendo ningún bien, que necesitamos soltarlo para poder respirar otra vez. Y si no lo soltamos, ese enojo se va acumulando, no se queda quieto, se transforma, se mete en tus pensamientos, cambia la manera en que miras a los demás, endurece tu corazón y deteriora tus relaciones. Incluso daña tu salud, te roba el sueño, te aleja del gozo y lo más peligroso, te desconecta espiritualmente. Porque cuando el corazón está lleno de rabia, es difícil escuchar la voz de Dios. Es como si la frecuencia de tu alma se distorsionara, y en vez de paz hay ruido, en vez de amor hay juicio, en vez de consuelo solo queda un vacío que no se llena. Pero la paz, esa sí que vale más que cualquier victoria en una discusión. La paz es un fruto y no aparece si el alma está contaminada de rabia. Para que la paz brote hay que hacer espacio, y eso solo se logra soltando, dejando ir. No para justificar al que te hirió, sino para liberar tu alma, porque mientras más tiempo sostienes la ira, más poder le das. En cambio, cuando decides soltar, Dios entra, y cuando Él entra, hay descanso. Y aquí entra algo clave: no dejarte provocar, no excitarse, como dice el versículo, en manera alguna a hacer lo malo. ¿Sabes lo que eso implica? Estar vigilante, escuchar al Espíritu Santo cuando empieza a sonar esa alarma interior que te dice, no respondas, no te enganches, este no es el camino. Pero para escuchar esa voz necesitas espacio, silencio interior, un corazón que no está gritando por justicia inmediata, sino que sabe confiar en el tiempo de Dios. Porque sí, a veces lo que más cuesta no es callar, sino confiar. Pero ese es el acto de fe más profundo, confiar en que Dios ve lo que te hicieron, que Él no ignora tu dolor y que Él se encargará mientras tú eliges soltar y cuidar tu paz.
Así que hoy te lo digo con amor, pero también con verdad. No te sigas aferrando a esa ira. No le entregues tu paz. No dejes que el mal te lleve por caminos que no te representan. Suelta, deja el enojo y deja que Dios te devuelva la calma. Porque cuando renuncias a pelear con tus fuerzas, empiezas a vivir con las de Él. Número 12. No devuelvas el golpe, responde con bendición y Dios peleará por ti. Hay algo dentro de nosotros que se activa automáticamente cuando alguien nos hiere, ese impulso de devolver el golpe, y no solo físicamente, sino con palabras, con indiferencia, con actitudes. Queremos que el otro sienta lo que nos hizo sentir, queremos empatar el dolor, pero ahí es donde entra lo que Dios dice y lo cambia todo. En 1 de Pedro 3, versículo 9, leemos: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Te das cuenta? Dios no te está diciendo que seas pasivo, te está llamando a pelear, pero con otra arma, la bendición. Y sí, esto va contra todo lo que el mundo nos enseña, porque afuera lo que se valora es que nadie te pase por encima, que respondas, que no te quedes callado, que no dejes que el otro tenga la última palabra. Pero lo que el mundo llama justicia muchas veces es solo una cadena disfrazada, una trampa que te mantiene atado al dolor, al rencor, al mismo nivel de quien te hizo daño. Pero Dios te dice, no igualas el daño, tú rompes el ciclo, porque el que responde con bendición no está perdiendo, está elevándose. Está eligiendo el camino de la gracia, el que no se arrastra por lo que siente, sino que se sostiene en lo que cree. Y claro, no es fácil. Nadie dice que lo sea. Perdonar al que te hirió, bendecir al que habló mal de ti, son actos que van en contra del instinto, pero a favor del espíritu, porque eso es lo que nos diferencia. No somos hijos del resentimiento, somos herederos de bendición. Y como tales, nuestra respuesta no puede ser igual a la de todos. Nuestro carácter tiene que reflejar la identidad que Dios nos dio. Y esa identidad es amor, es compasión, es perdón. No porque lo sintamos siempre, sino porque sabemos quiénes somos. Y fíjate en esto, perdonar no es hacerle un favor al otro, es liberarte tú. Es decir, ya no voy a vivir más atado a esto. No voy a permitir que esta herida me siga dirigiendo. El perdón no niega el dolor, no borra lo que pasó, pero sí le dice al alma, ya no necesitas cargar con esto. Y en ese momento recuperas tu paz, porque tú no fuiste llamado a cargar resentimiento, fuiste llamado a heredar bendición, y no puedes heredarla si estás con las manos llenas de rabia. Hay que soltar para recibir. Y aquí está lo más poderoso de todo. Cuando eliges bendecir en lugar de maldecir, estás usando una de las armas más fuertes del reino. Estás declarando que el mal no tiene poder sobre ti, que no necesitas gritar para tener razón, que no necesitas venganza para ser libre, porque sabes que Dios pelea por ti, que Él ya venció. Y que cuando tú actúas como Cristo, estás participando de esa victoria. Estás diciendo, no reacciono con odio porque ya fui sanado por amor. Y eso tiene un poder que el mundo no entiende, pero el cielo celebra. Así que la próxima vez que tengas la tentación de devolver el golpe, con palabras, con distancia, con desprecio, recuerda esto. Tu respuesta es una semilla. ¿Qué vas a sembrar? ¿Más dolor o bendición? ¿Más cadenas o libertad? Dios no te llama a ignorar lo que sientes, pero sí a responder desde lo que eres. Y tú eres luz. Tú eres redimido. Tú no fuiste llamado a igualar el mal, sino a vencerlo con el bien. Así que levanta la mirada, respira y elige con valentía. Bendice. Porque en ese acto estás diciendo con el alma, Dios ya ganó por mí, y yo voy a vivir como quien lo cree.
Número 13. Dominar tu espíritu vale más que ganar una batalla. Aquí está tu verdadera fuerza. Vivimos en un mundo que admira la fuerza, el éxito, la conquista, pero Dios lo ve diferente. Para Él, el verdadero fuerte no es el que gana una guerra ni el que conquista ciudades. Es el que se conquista a sí mismo. Proverbios 16, versículo 32, lo dice así. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Lo ves? El que domina su espíritu tiene más poder que un general victorioso, porque no se trata de lo que puedes imponer afuera, sino de lo que sabes gobernar por dentro. Y eso incluye la ira, las emociones que te quieren arrastrar, los impulsos que aparecen cuando te sientes herido, frustrado o provocado. El que tarda en airarse no es indiferente ni apático. Al contrario, es alguien tan fortalecido en Dios que no necesita reaccionar desde el descontrol. La paciencia en medio del enojo no es debilidad, es poder bajo control. Es esa fuerza que decide esperar cuando todo dentro de ti quiere explotar. Es firmeza, es madurez, es convicción, y eso se aprende. No nacemos con dominio propio. Nadie lo hereda automáticamente. Se desarrolla como un músculo. Se fortalece con la oración, con la rendición diaria, con decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que Dios ve. Cada vez que eliges no responder con ira, que eliges respirar en vez de reaccionar, estás creciendo espiritualmente. No es perfección lo que Dios espera. Es intención, es entrega. Él está más interesado en tu proceso que en tu rapidez, porque cada acto de dominio propio es una semilla que transforma tu carácter. Y aquí viene algo poderoso. Cuando gobiernas tu espíritu, tus relaciones cambian. ¿Has notado cómo todo se calma cuando alguien en medio de una discusión decide no levantar la voz? ¿Cómo el ambiente cambia cuando en lugar de ofender, eliges escuchar? Cuando aprendes a dominar tu interior, ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no hablas desde el orgullo, sino desde el amor. Y esa diferencia es notoria. No se trata solo de evitar el conflicto, se trata de ser una fuente de paz en medio del caos. Además, el dominio propio no es solo para tu bien personal, es una señal de que Dios está reinando en ti. Porque quien se enseñorea de su espíritu está mostrando que no camina solo, que hay una gracia mayor operando desde adentro, que ya no depende de sus emociones para decidir, que está guiado por algo, o mejor dicho, por alguien mucho más sabio. Y eso es un testimonio vivo del poder del Evangelio. No es represión, es transformación. Así que si hoy te sientes débil por no explotar, por contenerte, por callar cuando pudiste gritar, no lo veas como pérdida, velo como una victoria, porque estás ganando algo que no se ve, pero que Dios honra, el dominio propio. Y eso, más que cualquier conquista visible, es la marca de los que verdaderamente han sido transformados. Porque el Espíritu Santo no solo quiere usarte, quiere formarte, quiere enseñarte que tu mayor fuerza no está en lo que puedes controlar afuera, sino en lo que decides gobernar por dentro. Ahí, en esa elección, se revela tu verdadera grandeza. La verdadera fuerza no está en gritar más fuerte ni en tener siempre la última palabra. Está en saber cuándo callar, cuándo detenerse, cuándo entregar ese enojo a Dios y decir: tú eres quien gobierna mi interior. El que domina su espíritu no solo vive en paz, también inspira paz. Es testimonio de que Dios reina en su vida, incluso en los momentos donde sería más fácil dejarse arrastrar por la carne. Recuerda esto: ganar una discusión puede alimentar tu ego por un momento, pero dominar tu carácter te construye para toda la vida. No estás luchando solo,
El Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciéndote, formando en ti ese fruto precioso que es el dominio propio. Deja en los comentarios algo como: soy más fuerte cuando me dejo guiar por Dios. Y no olvides darle like al video, suscribirte y compartir este mensaje con alguien que lo necesite, porque cuando Dios toma el control de dentro, todo lo demás empieza a ordenarse. Que Dios te bendiga eternamente. Amén.